Vale, la segunda mesa en cuestión es la de memoria democrática y reparación, movilización social y acción institucional para un futuro republicano, ¿vale? Y en esta ocasión, para esta mesa, contamos, y lo digo de izquierda a derecha, en primer lugar con Paco Alarcón, que es secretario y portavoz de la Asociación de Víctimas de Niños Robados de Alicante, de la AVA, ¿vale? Contamos a continuación con Ángel González, presidente de la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià, de la CAMDE, que muchos y muchas lo conocéis, y finalmente con Tina Guillem, de Misiones por la Memoria. Y falta que venga, que está a punto de llegar, que ha tenido un retraso por cuestiones ajenas a él, nuestro diputado de Esquerra Unida en el Congreso de Diputados, Nahuel González. Esta mesa, como ya he dicho, es la mesa de memoria, ¿no? Y la metemos dentro del seminario de republicanismo porque consideramos que es fundamental, al hablar de república, al hablar de futuro, no olvidar nuestro pasado. Y en ese sentido es fundamental hacer memoria, no tanto para compadecernos de nosotros, de nosotras mismas, sino para recordar lo que ha ocurrido, para no repetir el error, para que no nos vuelvan a hacer lo mismo y poder construir un futuro con una perspectiva diferente a la del pasado. En ese sentido, la memoria democrática ha sido una de las grandes olvidadas cuando se habla de políticas públicas. No se ha hecho apenas memoria democrática en 40 años de democracia. Por parte de la derecha ha habido una tremenda negación en la cual no se ha querido hacer memoria, en la cual han querido que olvidemos lo que ha pasado en este país, pero también por parte de una cierta izquierda, ¿no?, de la socialdemocracia, se ha mirado hacia otro lado, ¿no?, y se ha creído mucho en esto de la reconciliación, de olvidar el pasado, mirar hacia adelante, sin tener en cuenta que hay heridas abiertas y que para poder mirar hacia el futuro, para poder plantear una sociedad unida, comprometida con las siguientes generaciones, hace falta poder curar esas heridas. Y por eso es tan importante, compañeros y compañeras, que hagamos hoy aquí también memoria. La primera pregunta, por tanto, para lo lanzo ya a la mesa, es que qué valoración hacéis desde vuestra posición de cada cual de las políticas públicas que se han llevado a cabo en materia de memoria democrática, tanto en el Estado español como en el País Valencià. Si os parece, vamos respondiendo de derecha a izquierda para ir pasando el micro, ¿vale? Si os parece bien, además. Yo, normal, izquierda, derecha. Como tengo yo el micro. Hombre. La acompaño. Acabo de preguntar y comenzaron a poner. Cuando quieras, compañera. A ver. Acércate al micro. Yo no compartiría en principio esa afirmación tan rotunda de que en 40 años no se han hecho políticas de memoria. Yo creo que no se ha hecho lo suficiente y probablemente, o sea, ni suficiente ni la necesaria. Pero negar eso sería negar no solo nuestros propios principios, sino hechos tan relevantes como los que os voy a comentar. No había políticas de memoria durante muchos años. Durante la dictadura hubo una política de memoria, pero lo que sí hubo durante la dictadura fueron organizaciones de memoria, y voy a citar 3 ejemplos. La Michael de Mauthausen se funda en el año 1962. No eran fechas propicias para fundar una asociación memorialista, y mucho menos que recordara aquellos horrores que estaban imperando en nuestro país a sus anchas, porque era Franco quien los promovía. En el año 1964, en el penal de Burgos, se monta la Asociación de Expresos y Represaliados Políticos, que todavía existe. Recientemente hemos estado en Barcelona, invitado por esta asociación, Ángel y yo, en unas todavía existe, y no solamente hizo una buena labor de memoria, y ahí sigue, sino que además fue un acicate y un consuelo para los propios presos políticos, que fueron quienes lo formaron. Y me vais a permitir que recuerde la tercera. Si no, no se escucha. Caramba, con el micro. Pero si yo grito mucho, ¿me oís? Ahora sí. Bueno, y por último, en el año 65, mujeres, básicamente mujeres de presos,
fundaron el Movimiento Democrático de Mujeres, que era un movimiento que combinaba en su trabajo, que tenía dos monedas, o sea, dos caras de actuación. Una era la solidaridad con los presos y otra era la defensa de los derechos de las mujeres. Esto se hace en la década de los 60. Decir que no ha habido memoria es ignorar el trabajo que estos pioneros y pioneras de la memoria hicieron y que nos fueron rescatando. Por lo tanto, yo ahí diría, no hemos hecho o no hicimos la suficiente. Es verdad, y yo creo que es cierto que en los primeros años tras la conquista de las libertades o tras la recuperación de las libertades no se hizo lo suficiente, se hizo más políticas de memoria que movimiento de memoria. Y digo que se hizo políticas de memoria porque precisamente, o sea, porque el grupo comunista, el grupo comunista en las Cortes, durante todo eso, o sea, consiguió es decir, en la primera y en la segunda legislatura, básicamente a instancias de un expreso político como Miguel Núñez, que era el que llevaba los temas de seguridad social, etcétera, etcétera, que se aprobaran tímidas leyes que consiguieron, muy tímidas, pero que consiguieron. Antes se ha ido una compañera mía de cárcel, por cierto, que Elisa, que no se ha podido quedar, que me comentaba un día, tras una reunión de estas características en las que yo presentaba un libro sobre Miguel Núñez, me comentaba sobre los comentarios que yo había hecho en la dirección de estas cosas que se consiguieron, pues por ejemplo el de pequeñas remuneraciones para las personas que eran viudas o familiares de fusilados por el franquismo. Se consiguieron también para paramilitares republicanos. Quedó excluida, como sabéis, en estas primeras medidas en los guerrilleros, pero que posteriormente se incorporaron. Y decía, y quiero recordarlo también, que fue Miguel Núñez, diputado del Grupo Parlamentario Comunista, el que instó todas estas medidas. Hubo pues políticas de memoria muy limitadas, escasas, pero a verlas las hubo. Correlación de fuerzas era la que era, y aquello no facilitaba precisamente las cosas a aquellas personas que sí teníamos memoria por razones familiares, que nos la habían enseñado y que militábamos en un partido que no ignoraba esa memoria, entonces el Partido Comunista de España. Bien, por lo tanto yo no haría afirmaciones de esa naturaleza. Creo que faltamos a la memoria y faltamos a su recuerdo, y eso no estaría bien en una mesa como esta, pero bien. Perdona, la pregunta no era la de la... No, es que la pregunta era valoración de la gestión del gobierno estatal y autonómico en materia de memoria democrática. La valoración, ya de entrada. Bien. A mí me sorprende en esta mesa una cosa, y es que no hayamos mencionado para nada la Ley 2022. A mí me parece fundamental partir de la aprobación de la Ley 2022 de Memoria Democrática, porque creo que si no nos remitimos a ella estamos un poco perdidos. Y recordar también cuál fue el resultado de la votación de ello. A partir de ahí, yo diría, ¿cuál es el balance? Yo creo que el balance, desde luego, si es el compañero de bebés robados, debería decir que es ninguno, porque no se ha desarrollado la ley de bebés robados, cuyo compromiso no se incluyó en la ley 2022, y sin embargo ese compromiso está ahí y ahí sigue sin cumplir. Es decir, incumplimientos los hay, y muy gordos, de este tipo. Yo creo que a partir de la 2022 a mí me preocupa que no mencionemos la ley, porque si no mencionamos la ley, el movimiento no tiraremos de ella. Y la ley no se va a desarrollar solo porque el gobierno tenga la obligación de desarrollarla. La ley se va a desarrollar si nosotros tiramos de ella,
Si el movimiento memorialista tiramos de ella y lo hacemos. Y hay una cosa en la que debemos pensar, y con esto no pretendo justificar a nada ni a nadie, pero la ley se aprueba en octubre del 22 y en el 2023 hay elecciones municipales que alteran, hay elecciones municipales y autonómicas que alteran absolutamente el mapa político de este país. Y el desarrollo de una ley de esa naturaleza lo tiene que hacer, por supuesto, el Estado, y el Estado significa que lo hace el Gobierno con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Y a partir de 2023 eso es un obstáculo permanente. En este momento, más que luchar por la memoria, estamos luchando contra las aberraciones que contra la memoria se están haciendo desde las propias instituciones. Es decir, lo que está ocurriendo es gravísimo, Desde las propias instituciones no solo es el discurso, es que se está fomentando desde las propias instituciones democráticas el acoso al movimiento memorialista. Se está intentando borrar, no solamente es que no haya apoyo, y no hay apoyo económico, lo cual no es poco, no es poco, no es ninguna tontería. Es que lo que se está haciendo es una persecución continua. Es decir, se han derogado las leyes de memoria democrática, es el caso de nuestra comunidad, es decir, se ha derogado y se ha sustituido por una aberración. Y lo que es peor, las políticas de memoria persiguen al movimiento memorialista. Recientemente hemos vivido en un municipio como un alcalde ha cometido un acoso brutal en medios de comunicación, ha habido un señalamiento, ha habido una persecución y ha habido una acusación grave. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando hagamos la valoración, tengamos en cuenta estas cosas. Seguramente volveremos. O Ángel puede sí, sobre la ley enganchar. 2022, evidentemente hay que hablar bastante. Pero, bueno... Ponlo aquí encima. Per què? Jo crec que era millor sense, no? Es manté millor. La pregunta en concret era què balanç feu de la gestió dels governs autonòmics i del govern de l'estat espanyol, de les polítiques de memòria democràtica. Jo vaig a fer un exercici de recordar. Recordar, tots sabem que és tornar a passar pel cor, i jo recordo que corria l'any exactament 2016 i vaig quedar bocabadat un dia que vaig anar, ja havia sentit, ja estava al corrent de que això començava a funcionar, però crec recordar que era a l'octubre, estava la companya Rosa Pérez, que està per ací o estava per ací, i va començar, ja estava com a diputada de l'àrea de memòria democràtica a la Diputació de València. Per tant, estava parlant en nom de la Diputació de València i això per a... Bueno, jo estic parlant a títol com a preso polític del franquisme, no tant com a president d'una coordinada, que és una federació i que és algo molt complex. Jo parlo nom Àngel González. Bé, i va començar demanant perdó per tants anys d'oblit, negació, silenci al voltant d'una qüestió tan fonamental com és la memòria democràtica. Perquè podrem teoritzar, jo vaig a dir només l'eslògan, però crec que tenim que tindre tot molt clar que sense memòria democràtica, sense memòria antifeixista en el cas de l'estat espanyol, no pot haver-hi de cap manera democràcia. Per tant, si volem una democràcia avançada, una democràcia neta, humana, que esté basada en els drets humans i en la llibertat democràtiques fonamentals, el reconèixer, el superar i el tancar les ferides que encara romanen obertes. Bé, deia que, i torno a lo que deia al principi, jo vaig quedar bocabadat de sentir una representant de l'administració pública demanant perdó pel retras. A partir d'aquell moment va començar al País Valencià, i ho parlo des de l'òptica del País Valencià, va començar tot un moviment de subvencions públiques per tal d'exhumar a les fosses de Paterna, que era el greu problema que teníem al País Valencià plantejat en aquells moments. Recordo que va suscitar dubtes, jo el primer,
crítiques en certa mesura, però no n'hi havia altra opció, perquè sempre havien defensat els lluitadors per la memòria democràtica de víctimes del franquisme, sempre havien defensat que això tenia que ser una política pública d'Estat, que era l'Estat, les administracions de l'Estat, i per tant no era el mètode de subvenció el millor mètode, en tant en quant que les subvencions obligaven a organitzar-se les víctimes, els familiars, elaborar projectes, en fi, era una tasca grossa. Però va tindre una gran avantatge, i ahir estigueren treballant jo i molta gent com jo, amb els familiars de les forces de Paterna i de Met, per a organitzar el moviment memorialista de les associacions de familiars de les forces de Paterna. És a dir, calia demanar subvencions i per tant o s'organitzaven o no n'hi havia manera. I així es van crear més de 85 associacions de víctimes, de familiars de les fosses, una associació per cada fossa que estava treballant per l'exhumació, que encara continuen lluitant, i començarem a organitzar viatges al Parlament de Brussel·les, presentaren, parlo de l'any 18, organitzaren, jo vaig estar organitzant les 565 exactament denúncies en el marc de la querella argentina de represaliats, assassinats a les fosses de Paterna, etc. És a dir, des de llavors, després ja va vindre l'etapa del Botànic 2, avui en dia, per no estendre'm molt, a Paterna no queda cap víctima, queda alguna víctima, però una fossa significativa, una víctima que tinguem documentada, no queda cap víctima en aquest sentit per exhumar. Al cementeri civil de Castelló passa el mateix, al cementeri de Sueca passa el mateix, el cementeri de Gandia està aturat, tu ja saps, per problema de que mitja fossa està sota d'uns nínxols que es van construir després, bueno, ahí està aturat. Alacant és altre problema, Alacant, després tu, suposo que tu per la vessant dels bebès furtats parlaràs, jo per tant no entro ahí, però Alacant encara que sí que està a la meitat. Però vull dir que s'ha avançat moltíssim en aquests 10 anys, 9 anys, i ara ja tenim de nou aquí la dreta amb la llei de la discòrdia, que ara no entra en valorar-la, però bueno, d'entrada és un pamflet reaccionari, ultrareaccionari, que nega tot, nega els drets humans, nega les llibertats democràtiques. Què? És la derogació. Sí, per això, és la derogació de tot, i la negació de tot, i el revisionisme històric més absolut, i l'equiparació de la dictadura a la república, bueno, és impressionant. No vaig entrar en això, i en relació a lo de la llei 20/2022, jo tinc previst després en una altra pregunta parlar d'ella, però en relació a lo del reglament jo sí que vull dir una cosa. Ahir el partit, jo no dic socialdemocràcia, perquè jo considero que polítiques, fins i tot que tenim en Esquerra Unida, són polítiques socialdemòcrates avui en dia, Jo, per tant, no dic el partido, la socialdemocràcia espanyola, dic el PSOE, com a tal, és un partit respectable, jo el respecto molt al PSOE, però el PSOE com a tal, portem 2 anys, des que es va aprovar la llei 20/2022, el dia 19 de novembre, no, el 22, 20/2022, demanant-li, exigint-li al secretari d'Estat, Paco Martínez, Fernando, perdó, i és que amb els noms ja l'edat, disculpeu, Fernando Martínez, demanant-li que tenim que elaborar, no les administracions, el moviment memorialista, juntament amb l'administració de l'Estat i amb la implicació dels grups parlamentaris, el desenvolupament del reglament de la llei. Perquè una llei estatal de memòria democràtica, si no té un reglament i no té un pla de treball i no està dotada pressupostàriament, és un paper mullat, que el que passa és que, segons li bufa el vent al govern, amb tot el meu respecte, avui fa una cosa, demà farà no sé què, l'endemà farà no sé quantos, però no hi ha un pla seriós ni escolta a les veus del moviment memorialista organitzat. Ara ens han demanat que tornem a escriure-nos en un registre estatal, i l'altre dia vaig acabar el qüestionari, que era una papelassa llarguíssima, no sé de què servirà, però bueno, ahí estem. Per tant, sí, jo recordo que hem avançat, que queda molt per fer, ja parlarem després del que queda per fer, però que o és l'esquerra, i sobretot
som el moviment memorialista, i som, objectivament parlant, els que lluitem activament són 4 gats, perquè la gent no està prou organitzada, sí, nominalment molta gent, però a l'hora de la veritat no tanta gent, i en canvi sí que hem aconseguit estar en el dia a dia de la notícia, de la informació, de la política democràtica, perquè jo crec que l'objectiu, i acaba i te passa, però ja porto 8 minuts, l'objectiu fonamental seria, ja parlarem d'això després, fer de la memòria democràtica una qüestió d'estat. Això és, jo crec, l'objectiu central, en tot el que això implica. Perfecte. Me callo perquè... Pase del micro. Bien. Buen día. Yo represento a la Asociación de Bebés Robados de Adopciones Irregulares de la provincia de Alicante. Espero que también lo que hable se vean también representados el resto de personas y de víctimas afectadas por esta causa. Y para hablar sobre la legislación nacional y autonómica, primero creo que debo introducir un poquito cómo empezó el movimiento de bebés robados en el Estado español. En España, desde que acabó la guerra civil y se instaló la dictadura franquista, se empezaron a sustraer y a hacer separaciones forzadas de bebés en una primera etapa en las cárceles a las mujeres republicanas y familiares de republicanos que estuvieron presas, y con la teoría del gen rojo del psiquiatra Vallejo Nájera se crearon leyes en las que facilitaban la separación legal de los bebés a estas mujeres a los 3 años de edad. O sea, les permitían tenerlas en las cárceles durante 3 años, criándolos y amamantándolos, y luego se los quitaban, con el dolor para estas víctimas de que sabían que sus hijos iban a ir destinados a sus asesinos. Esto está documentado en el juez del auto Baltasar Garzón, de más de 30.000 bebés tutelados por el régimen franquista de esa primera etapa, de esa fase, porque sí que hay documentación sobre eso y se investigó sobre eso. Esos 30.000 bebés, posiblemente la mayoría estén muertos ya por el tiempo, pero habrán algunos que todavía estén incluso vivos, y habrán algunos que habrán creado familias, y esas familias se pueden haber prolongado hasta la actualidad. La diferencia que nos mueve a los colectivos de bebés robados con los movimientos memorialistas es que, a pesar de que venimos del mismo origen de represión sobre todo hacia la mujer, y represión ideológica, es que nosotros buscamos personas vivas, y eso es muy molesto, y personas vivas que no sabemos dónde están. Muchas veces nos preguntamos que cuántas personas que estamos buscando pueden estar en el Parlamento español, que ni sepan ellos mismos que son personas, bebés que fueron separados violentamente y forzadamente de sus familias. Es decir, el concepto de bebés robados no solamente contempla a los bebés robados en los hospitales diciéndole a las madres que el bebé haya fallecido. Ese es un perfil, un cuadro del que se robaban bebés. También contempla a todas aquellas mujeres que desde los 15 a los 25 años pasaron por el Patronato de Protección a la Mujer, en las que fueron violentadas e incluso denunciadas por sus propias familias, que no se admitían los embarazos no deseados fuera del matrimonio o porque eran menores de edad. En estas instituciones, el Patronato de Protección a la Mujer, que estaban regentadas por religiosas, las oblatas y alguna más, estaban todas las adoratrices, estaban regentadas por ellas. Uno de los más importantes fue la de Madrid, como me pasa como Ángel, no recuerdo la institución. Ese es uno de los principales. Quiero decir con esto que ahí se detían a las chicas y se les decía que eran descarriadas, que era una vergüenza para la familia, tú puedes mantener a tu hijo. Imaginaros para una joven en esas épocas de represión, en el que también se siente abandonada por su propia familia en algunos casos, acosadas por las monjas, que era la fuerza y la autoridad en esos momentos presente en España, verse reprimidas y acosadas con esos mensajes, obligadas a trabajar esclavamente en limpiar casas, oficinas, o simplemente también cosiendo en estos centros, no solamente en el Patronato de Protección a la Mujer, sino en aquellas instituciones que tenían convenios con el patronato, como casas cuna o pisos individuales. En fin, había una red muy abierta en España en todo ese sentido. Y a estas chicas
se les coaccionaba y se les decía: tú no puedes tener el hijo, tienes que darlo en adopción, y era una cosa constante durante todos esos meses de embarazo para obligarlas a dar su bebé en adopción. No conocemos a ninguna madre que haya pasado por ahí, y conocemos a muchas, que haya querido dar a su bebé por propia voluntad, a pesar de lo que digan los negacionistas, que los entregaban porque no sabían qué hacer y no podían mantener a ese bebé. Muchas de ellas volvieron al poco tiempo, que querían rehacerse con el bebé, y dijeron: hazte la idea que el bebé está muerto y no lo vas a encontrar nunca. Entonces, el concepto de robo de bebés fue durante toda la dictadura, pero muere el dictador, que no la dictadura continúa todavía hasta el día de hoy en las instituciones públicas, y empiezan a salir en los medios de comunicación allá por el 2008-2010 aproximadamente, personas que se estaban enterando que eran adoptadas con 40 o 50 años, y eso sigue pasando actualmente en las televisiones públicas, sobre todo en el programa de Paco Lobatón de Quién sabe dónde, y aquellas familias y mujeres que habían sido víctimas o bien de las cárceles, de estas instituciones que acabo de nombrar, o bien de los hospitales que le habían dicho que el bebé estaba muerto, empezaron a decir: eso me pasó a mí también, y empezaron a salir y a manifestarse y a reconocerse en esos testimonios, y a salir a la calle y esterilizarlos dentro de la propia familia. Porque no tenemos que olvidar que dentro de las propias familias se tenían en algunos casos al enemigo en casa. Es decir, el propio marido, y eso nos está pasando actualmente. Yo personalmente conozco algún caso de alguna mujer que no puede venir a la asociación, y la comunicación que tenemos con ella es prácticamente en secreto, porque el propio marido, todavía en vida, le dice que ni se te ocurra meterte en ese sitio. O sea, el machismo todavía está implantado en la sociedad. Venimos de una sociedad machista franquista espectacular, donde la mujer era casi nada, solamente una máquina de procrear, y el hombre se podía permitir dejar embarazadas fuera de su matrimonio, tener amantes, tener hijos, dejar preñada el señorito o el señor de la casa a la criada o a la hija de la criada. Esos casos todos iban a parar, se derivaban todos a través de estas instituciones como el Patronato de la Protección de la Mujer, para esconder y ocultar a la opinión pública y a la familia esa vergüenza social que había dejado Franco a las instituciones religiosas, que Franco cuando acabó la guerra le dio a la religión católica la educación, el control de la sanidad, el control social y moral de la sociedad, y el control sobre todo de estas mujeres que no iban por el camino que indicaba el nacionalcatolicismo de la época. Bien, pues ese es el concepto. Todas estas cosas que pasaron, estas separaciones forzadas, nosotros lo agrupamos en el concepto de bebés robados, que popularmente es como se conoce. En aquellos momentos, cuando salieron todos estos casos en televisión, hubo una explosión ciudadana, se mediatizó mucho, salieron muchas en las televisiones, se hicieron muchas manifestaciones, salieron miles y miles de casos, se presentaron miles de denuncias, y eso llevó también a que se introdujeran en estos colectivos. Empezaron a hacerse asociaciones, la nuestra se creó en el 2013, empezaron a hacerse estas asociaciones, pero también permitió que en el colectivo se infiltraran, se han infiltrado en los movimientos sociales actualmente, y los nuevos partidos políticos se han ido introduciendo elementos de la herencia franquista para dinamitar desde dentro las asociaciones, negacionistas, algunos juristas, abogados en busca de ánimo de lucro, en busca de una caza, echar una red para buscar víctimas, para sacarles dinero. Y el único juicio que se hizo en España en esa época fue el caso del doctor Vela y Sor María. El caso del doctor Vela, que hubo mucho esfuerzo y muchos medios judiciales para evitar que ese caso fuera adelante, al final se llevó adelante, y se demostró que en el caso del doctor Vela, en la clínica que yo regentaba y en alguna más, se habían entregado miles de bebés en adopción ilegal, con falsificación documental, registrándolos como hijos biológicos de las familias que lo adoptaban. Por eso de ahí que muchas de las personas que hoy día viven en esas familias no saben, todavía hay muchas personas que no saben que son adoptados. A nosotros, a nuestra asociación, llegan constantemente personas con 50, 60 años y más que se están enterando ahora que son adoptados. Bueno, pues se reconoció esto, el auto reconoció los delitos, el doctor Vela lo reconoció, que en algunos casos había actuado fuera de la moral y de la propia ley, pero salió absuelto. Delitos prescritos. ¿Cómo puede prescribir un delito de lesa humanidad? Pues porque no hay legislación. Ahí está el hecho de que el franquismo no murió.
el franquismo continúa con sus leyes y continúa con la ley de punto final, con la ley de amnistía, para que no se investigue nada del pasado. Entonces, respecto a la ley de memoria democrática del 2022, nosotros para nada estamos satisfechos con ella, solamente se nos reconoce en el preámbulo como víctimas de bebés robados hasta el año 78, que fue cuando entró la Constitución. Respecto a la ley de la Comunidad Valenciana, la ley 14 de 2017, bueno, pues también es una ley que se nos reconoce con un poquito más como víctimas hasta la entrada del Estatuto de Autonomía, y nosotros hemos llegado un poco tarde porque el recorrido que yo entré a esta asociación en 2020, en plena pandemia, y los contactos que hemos tenido con la Consejería de Memoria Democrática y con Rosa fueron ya posteriores, muy adelantada la legislatura pasada, y no nos ha dado tiempo a trabajar mucho. Pero estamos muy agradecidos a esa gestión porque nos hizo un documental, nos hizo una publicidad, un documental, Morir tranquila, bebés y mares y bebés furtats en terres valencianes. Nos hizo un anuncio publicitario para que todo el mundo supiera, toda la ciudadanía de la Comunidad Valenciana conociera que Fisabio había firmado un convenio con la Generalitat en el que las víctimas de bebés robados y adopciones irregulares podíamos dar una muestra de ADN para buscar los orígenes biológicos, pero para que ese banco de ADN fuera eficaz había que informar a la ciudadanía, y a petición nuestra se hizo un anuncio publicitario. O sea, habíamos iniciado un progreso de trabajo muy interesante que nos iba a llevar incluso a posibles exhumaciones, que luego, no sé si tengo tiempo, Ahora ya no. vale, hablaremos posteriormente. Pues vale, seguiremos más adelante. Exacto. Perdó. Ah, el móvil, la grabación. La grabación, Nahuel. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar otra vez en esta sede, acompañado con las máximas representantes, ¿no?, del movimiento memorialístico de nuestro país, del País Valencià, para hablar de un tema que no es nuevo, que en esta sede lo llevamos hablando, ¿no? Los últimos meses yo he participado en varios actos en los que hemos debatido sobre la situación de memoria. Y creo que la pregunta es muy interesante, ¿no? ¿En qué momento estamos a nivel autonómico y a nivel estatal? Y yo empezaría diciendo lo que dice nuestro coordinador federal, ¿no?, que el tema de la memoria es un debate transversal en la batalla cultural que estamos viviendo en estos tiempos. Que no es casual que cuando entra un gobierno de derecha y de extrema derecha, lo primero que pongan encima de la mesa sea pues la derogación de las leyes de la memoria. Incluso cuando saben que el recorrido no puede ser muy lejano, ¿no?, por el Tribunal Constitucional, por los recursos, por la ley estatal, pero para ellos es simbólico, es importante dejar claro cuál es su posición política, ¿no? Entonces, estamos en un momento de batalla, yo lo llamo en términos gramscianos cultural, pero en batalla ideológica, de batalla política, por el tema de la memoria. Y estamos en un momento donde tenemos que ir a la batalla y tenemos, como siempre, pues bueno, una coyuntura compleja, porque tenemos un partido socialista que hay que ir estirándole y apretándole constantemente. Tenemos unas entidades y unas asociaciones que son maravillosas y que son la herramienta que existe para que se pueda empujar en materia de derechos humanos, pero en esta batalla pues hay dificultades, ¿no? En la última vez que el CIS preguntó por memoria democrática en el Estado español fue en el 2022, y salió que un 64% de la sociedad española apoyaba las leyes de memoria democrática, apoyaba las exhumaciones. Y eso nos hace pensar que las generaciones que vivieron la dictadura, las generaciones como la mía, que no la vivimos, pero que somos herederos de la transición, con sus críticas a la transición, somos conscientes, ¿no?, de la importancia de la memoria, pero es verdad que están llegando generaciones nuevas, está llegando gente joven, jóvenes que no han vivido prácticamente en su presente, ¿no?, esta cuestión de la memoria democrática, y que debemos de darles herramientas, de darles argumentos para que esta ofensiva no se pueda dar. A nivel autonómico, ya lo sabéis, la agenda de la extrema derecha es muy clara. Yo hace poco pensaba que era sobre todo Vox quienes ponían muy encima de la mesa la derogación de leyes de memoria, pero no es verdad. Dentro del Partido Popular hay un grupo organizado muy potente, entre los que está un posible, y ya me meto en un lío diferente, pero candidato a la Generalitat, como es González Pons, como es Jaime Mayor Oreja, personas de la rama ideológica del Partido Popular con mucho poder,
que por una cuestión familiar, por una cuestión ideológica, por una cuestión de encubrimiento también, pues van a hacer lo posible para que la memoria democrática no avance, ¿no? Entonces, el momento es trascendental. El momento legislativo, el momento político, es trascendental que demos esta batalla. Y yo creo que aquí, haciendo un poco bandera a nuestra organización, creo que lo hemos hecho muy bien. Primero que todo, obligando, y a lo mejor soy un poco ambicioso, pero creo que sí, obligando a que el Botanic tuviera una consellería de memoria democrática, cuando a veces se banaliza, ¿no? ¿Cómo va a haber una consellería solo para memoria democrática? Pues por supuesto que sí. Igual que en los ayuntamientos, esos concejales y concejalas, algunos estáis por aquí, de memoria democrática, yo fui uno de ellos en mi ciudad, hacen un papel importantísimo, porque es tanto lo que queda por hacer, es tanto lo que queda por hacer, que no lo acabaríamos nunca. Entonces, el trabajo que se hizo en las anteriores legislaturas, en muchos gobiernos autonómicos, donde estaba Izquierda Unida, porque siempre que ha estado Izquierda Unida se ha hecho, pero también otros partidos de nuestros socios y compañeros, hay que decirlo también, en las Baleares, por ejemplo, fueron los compañeros de Podemos, en Euskal Herria los compañeros de Bildu, han habido otros compañeros que también trabajan la memoria muy bien, conseguimos avances, ¿no? Conseguimos avances, y el PNV, correcto, y la derecha democrática, que ahora veré un poco a nivel parlamentario, la derecha, no olvidemos, derecha, pero democrática, que también en estos casos ayuda, ¿no? Ayuda porque también tienen muertos en las cunetas y porque son conscientes de que saben muy bien lo que es el fascismo, ¿no? Entonces, a nivel autonómico se avanzó mucho. Yo hace poco estuve en la fiesta del PK hablando de memoria, me sorprendió mucho, por ejemplo, la experiencia andaluza, lo que costó, ¿no? ¿Os acordáis de esa batalla de esa legislatura, ¿no? Con esa ley, con esa polémica, con el PSOE, y el recorrido que ha habido. Yo también soy optimista, como Tina, en el sentido de que hay muchas críticas a lo que falta, pero sí que se han hecho cosas, sí que ha habido mucha gente que ha dado su vida, literalmente, para que haya avances en memoria, y se consiguió, finalmente, en el 2022, esta ley de memoria democrática que, en el Estado español, marca pues, un rumbo claro a la hora de hacer memoria. Y esta ley se aprobó con unas enmiendas donde se nos tumbaron las enmiendas, donde nosotros pretendíamos que abarcar mucho más, abarcar no solo la cuestión de bebés robados, abarcar también el tema de la impunidad, ¿no? El tema de la impunidad yo creo que es el punto más débil de la ley, junto con bebés robados, el tema de que, bueno, no se sepa quién fue, ¿no? El que cometió esos crímenes. Y como dicen siempre las familias, y aquí están, imagino que lo van a decir si se lo preguntan, no se busca meter en prisión a nadie hoy en día. Lo que se busca es saber quién hizo y por qué lo hizo. Porque cuando en mi ciudad, en Gandía, mataron a los profesores, a los médicos, a las mujeres que daban derechos, no se hizo por casualidad, no fue una guerra civil. Es decir, se hizo porque sabían que matando a lo mejor de nuestra sociedad sería más fácil instaurar un régimen oligárquico, nacionalcatolicista y lo que vino después. Entonces la ley 2022 marca un camino y tienen que haber unas disposiciones que lo que hagan justamente es ser una contraposición a las leyes autonómicas que se pueden derogar, que se están derogando, que yo creo que el Tribunal Constitucional, como pasó en Aragón, va a acabar paralizando estas leyes de la vergüenza, pero tiene que haber una ley ambiciosa que dé derechos. Y ahí lo que estamos haciendo en el Congreso es apretar al Gobierno para que se cumplan esas disposiciones. El último Consejo de Ministros que aprobó en materia de memoria, se aprobó el Consejo Estatal de la Memoria, que en lo simbólico, pues bueno, es un organismo donde van a estar las entidades de la memorialísticas del Estado español, pero que realmente es el paso previo para hacer, por fin, algunas cuestiones muy importantes como el registro de fosas, el registro de desaparecidos, que es fundamental para saber en el siglo XXI, en el 2025, cuánta gente tenemos en cunetas y cuánta gente mató la dictadura, que va a ser mucho más de lo que ellos dicen, por supuesto que sí, para tener un catálogo de lugares de la memoria claro, que eso es un tema también muy importante, y en este punto, es verdad, yo lo digo también, no tenemos consenso ahora mismo entre las formaciones de izquierdas en el Congreso, porque, bueno, en materia de memoria hay avances, porque los grupos de la mayoría de investidura, todos apuestan por la memoria. Esquerra Republicana, por ejemplo, también, como decíamos antes, como decía el compañero, el PNV y Junts en esta materia también apoyan, ¿no? Entonces eso nos permite empujar más fácil al PSOE que en temas como la reforma laboral o la reducción de la jornada, ¿no? Que la derecha es la patronal, pero en temas de memoria podemos empujar más. Pues el debate que estamos teniendo es el tema de la resignificación. Ese es un punto complicado. Bueno,
Ahora el mes que viene vamos a llevar al Congreso unas jornadas parlamentarias, que también estará Rosa, ¿no?, hablando del País Valencià, para abordar este debate. Tenemos el tema de Cuelgamuros, donde nuestra postura es que no puede resignificarse un espacio de odio. Tenemos el tema, por ejemplo, en Navarra, del mausoleo a Mola, que es una cosa increíble. Quiero decir, es una exposición clara, ¿no?, de la burla y de la humillación hacia las víctimas, y ahí, por ejemplo, los compañeros y compañeras de Bildu sí que están por la resignificación, y nosotros intentamos, ¿no?, llevarlos al terreno de decir que no se puede resignificar aquello. Y esta frase el otro día, no recuerdo quién la dijo, pero me quedó mucho, ¿no?, me la dijo Esther López Barceló, que no se puede resignificar aquello que sirvió para humillar, ¿no? Es así de simple. Quiero decir, el debate de resignificación. Otro tema es, bueno, un espacio donde sucedió una batalla, que hacemos un espacio de la memoria, pero un lugar de burla hacia las víctimas no se puede resignificar. Entonces, dentro de ese debate ideológico que tenemos en la ley, lo que estamos intentando y empujando es para que se hagan cosas. Este año, ya sabéis, empezó con ese anuncio del 50 aniversario del presidente del gobierno, que muy simbólico. Como siempre, nos invitaron a la mitad de asociaciones. Bueno, al propio Partido Comunista no se le invitó hasta que tuvimos que levantar la voz en el Consejo de Ministros, pero este 50 aniversario, que en lo simbólico, bueno, debería servir para que estas leyes avancen. Hemos hecho varias preguntas parlamentarias, varias instancias del gobierno, de que queremos las disposiciones. Ellos argumentan algo que no nos sirve, y es que dicen que tienen pocos recursos en el ministerio, que es verdad, pero que los pongan, que los pongan. Yo creo que una de las cosas más importantes, con esto voy acabando y dejamos para la siguiente pregunta, que se hizo en las dos legislaturas en las que Rosa fue diputada de memoria en la Diputación y en la Consellería, fue, como he dicho antes, visibilizar la necesidad de una consellería o de un área concreta con recursos, con personal, aún así insuficiente, pero es fundamental que el gobierno dote de recursos a las personas que están trabajando en memoria, porque hay mucho por hacer, y cuanto más tarde lleguemos, peor. Así que vayamos a la batalla cultural y con la cabeza bien alta, diciendo que este tema es muy importante y tenemos que concienciar a los jóvenes, a las jóvenes, y ponerlo en agenda. Y aquí no vale tibiezas, porque ser prudentes, como algunos pensaron en la transición, ¿no?, que con la memoria había que dejarlo un poco parado, ¿no?, pues no sirve para nada. Al final la prudencia es pot fer traïdors. Vale. Molt bé. Vale, bueno, muchas gracias a la mesa por la primera intervención, ¿vale? Como vamos justos de tiempo, sí que rogaría un poco mayor de síntesis. Sí, una síntesis un poco mayor a la que ha habido hasta ahora. Segunda pregunta, que creo que es obligatoria después de haber visto el análisis y la coyuntura que tenemos, es ¿qué políticas faltan por hacer, ¿no? O qué cambios o qué reformas se deben hacer tanto desde el punto de vista social como sobre todo también desde el institucional o legal. Adelante, compañera. Mira, yo creo que lo más importante es desarrollar lo que tenemos encima de la mesa. No hay que inventar muy poco sobre lo que nos queda por hacer. Y yo creo que, yo insisto en lo del desarrollo de la ley. Yo creo que la ley es una buena ley, que tiene vacíos, los tiene, y en ello estamos también. Pero si seguimos machacándonos los unos a los otros sobre los que nos queda por hacer, obviamos lo que tenemos que hacer, que es desarrollar. Sí, claro que hace falta un desarrollo legal, claro que hace falta, pero hay muchas cosas que además hacemos en lo cotidiano, de las que es que hay que seguir con ello. Es que la ley regula muy ampliamente las políticas de memoria, el mayor obstáculo que tenemos ahora, y lo repito, es la situación que tenemos en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos, pero la ley tiene un montón de políticas de memoria, las podemos examinar si queréis una a una. Pero, es decir, desde la educación, evidentemente, es decir, que me parece algo absolutamente fundamental, y en eso estamos, trabajando muy de cerca con el profesorado, es decir,
que no es Estamos fácil. en el movimiento memorialista. Claro, a eso me refiero. Estamos el movimiento memorialista tirando de ello. Es muy importante que los propios profesores reivindiquen también algo de que la ley lo contempla, que es su propia educación en la materia. Es que no nos damos cuenta, pero es decir, el franquismo lo subvirtió todo, creó su propia memoria, borró la memoria a base de fusilar a gente y etcétera, etcétera, borró la memoria de la razón democrática de la República Española, o sea, de lo mejor que habíamos tenido, e impuso su propia memoria, la impuso durante 40 años. Esto no es tarea de 2 días. Tenemos una herencia en el profesorado que ha sido educado en todo eso. No son solo los chavales, es el propio profesorado. Ellos nos lo dicen. Es importante que el profesorado también tenga opción a la educación en estas materias. Nos piden ayuda a nosotros, que no somos docentes, que no lo somos. Venimos de otras disciplinas. O sea, y lo que aportamos es nuestro pasado como expresos y expresas políticas, como gente represaliada por el franquismo. Tenemos en la judicatura un problema de 3 pares de narices, problema que hay que resolver no ya fumigando la judicatura, que es lo que me pide el cuerpo, claro, que es lo que me pide el cuerpo, sino creando nuevas generaciones de jueces y juezas que se eduquen en esta materia. O sea, tenemos que tirar del trabajo de la Fiscalía. La Fiscalía no crea, mejor dicho, de la fiscal, porque no se creó una Fiscalía, sino una fiscal de sala, que no es lo mismo, y que no está dotada, y que está haciendo su trabajo, y lo está haciendo bien. Hay que echar una mano en eso. Es decir, tenemos que ver las cosas en las que tenemos oportunidad y aquellas que nos queda, que son muchas por hacer. Tenemos que dar paso a otro tipo de justicia, porque la impunidad no la vamos a combatir solo presentando querellas, la vamos a combatir desarrollando también otros medios, como la justicia restaurativa, que nos da medios, en lo que está la fiscal, y en eso tenemos que ayudarla, no ponerle zancadillas o ponerle otra alternativa, diciendo es que queremos esto, porque no podemos simultanear las dos cosas, no pasa nada, pero hay cosas que tienen su fin y la tienen ya, aunque solamente sea por la edad, y hay otras de las que podemos tirar, por eso estamos aquí. Entonces, en eso es mucho la tarea que nos queda por hacer a nosotros también, de convencernos que, es decir, las leyes democráticas por la memoria son recientes en todos los países, no pensemos que somos lo peor. Yo el otro día, y si tengo ocasión os lo comentaré, pero preparando esto me dediqué a sacar las fechas de lo que es el núcleo duro de las leyes de derechos, de las leyes internacionales sobre los derechos civiles y sobre el derecho internacional humanitario. Excepto, son todas de la segunda mitad del siglo XX, todas, pero sobre todo, porque empiezan en Nuremberg, porque empiezan con el Estatuto de Nuremberg, pero a partir de eso hay un parón. Aquí, nosotros hablamos de justicia transicional como si fuera algo que hemos vivido. La justicia transicional es de la década de los 90. El primer informe de la ONU al respecto es de 1997, por favor, de ayer. Es decir, no es verdad que estemos 40 años mirando la luna, no es verdad que no hayamos avanzado. Estas cosas son lentas, son muy lentas. Legislar es muy lento, no es así, es muy lento. El desarrollo, repito, del Estatuto de Nuremberg y de otras cosas se hace básicamente en la década de los 80 y de los 90. Ayer. Y sin embargo nosotros estamos hablando de esas cosas y hablamos de verdad, justicia, reparación, que son los pilares de la justicia transicional, y creemos que estaban en la transición. No es verdad, no es verdad.
Insisto, el primer informe de la ONU en la materia, Louis Joannet, un gran jurista francés, es de 1997 y seguimos en ello. Y eso es lo que nos toca. Verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. La inclusión de la memoria como quinto pilar de la justicia transicional es del año 20. Es del año 20. El primer informe de Naciones Unidas, es del año 20 en relación con eso. Ha sido un éxito incluir la memoria como un elemento más de esos quintos pilares de la justicia, transicional. Entonces, ¿qué pasa? Pues que... Perdón. No, acaba la idea. Quiero decir, es que nos falta, primero, nos falta conocimiento y no nos neguemos a ellos, porque mezclamos muchas cosas en esto y conviene tenerlas muy claras. Hay víctimas, y perdonadme, que no son conscientes de que lo son. La definición de víctima de la ley de 2022 es de las mejores que he leído en toda mi vida, en toda la legislación internacional. Y sin embargo, hay víctimas que dicen, yo soy víctima por siguiente generación. Tú eres víctima del franquismo, porque así lo dice la ley. Nos ampara afortunadamente la ley, ya no son nuestros deseos, la pelea que hemos dado histórica. Tenemos una ley y tenemos la obligación de tirar de ella y podemos hacerlo. Y yo invito a que lo hagamos con mucho entusiasmo, con conocimiento y con muchas ganas. Bueno, compañero, no más de 3 minutos o 4 de intervención. Sí, voy a lanzar 2 o 3 pinceladas. Estoy bastante de acuerdo con lo que has planteado en relación con la ley 20/2022, que es la ley de memoria democrática estatal. Por tanto, paso de la cuestión. Sí que insistimos desde el punto de vista de nuestra coordinadora como Federación del País Valenciano de Memoria en la inexorable necesidad urgente del desarrollo reglamentario de la ley. Bien, la pregunta era cuáles son los retos pendientes fundamentales en estos momentos. Yo antes he adelantado algo y vuelvo a ponerlo como planteamiento marco. Hay que conseguir, sí o sí, y tenemos recursos para hacerlo. Es una batalla larga, no es fácil, nada es fácil. Venimos de una lucha muy larga y queda un camino por delante. Pero en este sentido habrá que tirar también de utopía, como antes hablábamos de la utopía, ciertamente, y además efectivamente nuestras víctimas y nosotros mismos, los presos del franquismo, nos recordamos a diario la necesidad y la urgencia de hacerlo. Hacerlo, decía, me refiero, ya lo he dicho antes, a conseguir que la memoria democrática, y más en este país de una herencia fascista tan sanguinaria, la dictadura más sanguinaria de la Europa occidental, no lo olvidemos, no lo olvidemos, y de mayor número de víctimas desaparecidas después de Camboya a nivel mundial. O sea, entonces, en este país, hacer de la memoria democrática una cuestión de Estado sería el gran éxito rotundo, no ya de las víctimas, sino de toda la democracia de este puñetero, Estado español. Y bueno, y luego has tocado la cuestión de la educación, no voy a añadir nada. Para nosotros es fundamental la educación, educar a las jóvenes generaciones. Únicamente planteo un dato. Llevamos 6 años, nos llegan con las misiones de la memoria, activamente, eres activista de ello, yo también, estamos todos los días por ahí rodando por los institutos. El último dato que tenemos, a final de diciembre del año pasado, según nuestros registros, y son serios, son porque es que nos llaman, o sea, a nosotros nos llaman los profesores de cada tal, y viene tal grupo, bien. Según estos registros, hemos llegado en estos años a algo más de 13.000 alumnos en el país valenciano. Es poco, es un grano de arena, pero bueno, es que somos lo que somos el movimiento memorialista. Entonces, es poco, pero es mucho, efectivamente, es mucho. Y es muy reconfortante cuando vamos a dar testimonio de lo que representó la dictadura fascista, el franquismo en España, la respuesta que obtenemos del conjunto de la juventud. Suele ser en general, bastante satisfactoria. El fantasma del fascismo es cierto que está ahí en las aulas,
pero no tenemos serios problemas. Por tanto, la educación es otro reto fundamental, importante y objetivo. La administración de justicia. Aquí dos cositas. Hay que acabar con la ley, el artículo 2, apartado de IF, el artículo de la ley de amnistía, aunque el compañero Enrique Santiago nunca estuvo de acuerdo con nosotros, yo siempre he discrepado de él, y ni Mauricio Valiente tampoco. Es muy poco serio eso. Es decir, la Judicatura Española está utilizando la ley de amnistía y el Código Penal se incorporó en 2004 en la cuestión de los crímenes de lesa humanidad para negar a todas las víctimas el derecho a la justicia. Y la justicia es un principio básico, es la tutela judicial efectiva. Sin eso no hay Estado de Derecho. Es que ¿a qué coño está, a qué narices está jugando el Estado español? Una cuestión tan seria como la tutela judicial efectiva. Por tanto, que el Grupo Parlamentario de Sumar se ponga las pilas y apriete en toda la cuestión de la ley de amnistía. Porque con esa ley, y sin una reforma del Código Penal y de la ley del Código Penal, y de ahí de enjuiciamiento, que deje clarísimamente la prevalencia del derecho internacional humanitario, que en definitiva es el derecho, antes se hablaba aquí de derecho positivo, de derecho consuetudinario, de derecho natural. Es el derecho natural, es el derecho de la humanidad, son los derechos humanos a la vida, a la justicia, a la verdad, a la dignidad. Y eso ha de prevalecer sobre cualquier código penal que un congreso o un grupo de juristas del tipo que sea elaboren. Eso tiene que ser modificado. La justicia restaurativa, estamos en ello, hay que trabajar. Lo que pasa es que la fiscalía que tenemos aquí, Susana, es fenomenal, personalmente hablando, pero se dedica también a violencia de género y no tienen ni 2 chavos ni personal. Entonces, así, con esas herramientas, o sea, poco avanzamos. Hay una fiscal, vale. Y luego, termino, es muy importante para el presente y para el futuro los lugares de memoria, porque eso sirve de testimonio y educación para las nuevas generaciones. Aquí, gracias al trabajo de las víctimas y la colaboración de la Consellería con Rosa Pérez, hemos conseguido tener un memorial que no está acabado, pero que está muy bien en el cementerio de Paterna, y hay que hacer más memoriales, hay que abrir museos, hay que decir, los lugares de memoria tienen una gran importancia como testimonio de lo que pasó y faro para el futuro. Habla que si no me enrollo. Compañero, brevedad. ¿Qué políticas faltan por hacer? Bueno, pues en nuestro caso, casi todas. En primer lugar, la Ley 20-2022, en el reglamento que ha hecho sobre el Banco de ADN Nacional, se nos quiere incluir con una condición, de que tengamos una denuncia para poder donar nuestro ADN al Banco de ADN Nacional de Memoria Democrática. Eso es imposible, es un condicionante que no lo podemos cumplir. Todas las denuncias que os han presentado se han cerrado todas, se han guardado todas por prescripción del delito, por falta de pruebas, y ya no se están admitiendo denuncias de ningún tipo. O sea, entonces no tenemos acceso con este requisito de poder donar nuestra muestra de ADN en el Banco Estatal de Datos. De ahí que necesitemos que se apruebe nuestra ley. Nuestra ley ya es la tercera legislatura que está, y es la proposición de ley sobre bebés robados en el Estado español, desaparición forzada de menores. Está presentada en esta legislatura por los grupos parlamentarios Mixto, Plurinacional Sumar, Junts per Catalunya, Euskal Herria, Bildu y Republicano. Las últimas noticias, nosotros tenemos en Madrid, esta ley está promulgada también por el colectivo CEACUA y apoyada por Amnistía Internacional, y nosotros tenemos en Madrid a un grupo de personas que están negociando en estas 3 legislaturas con los medios políticos y con el Congreso de Diputados para ver qué pasa. Las últimas noticias que nos han llegado, porque estamos muy vinculados con ellos, muy unidos en la lucha de esta ley, es muy desalentadora, muy deprimente. Estos grupos políticos nos han dicho que no van a presentar a la toma en consideración de las Cortes Generales, y aquí está Nahuel, que no sé si podrá decir algo al respecto, porque no tienen cupo suficiente, según ellos, para presentar esta proposición de ley en las Cortes Generales. Y además tienen miedo a gastar el cupo que tengan en presentar esta proposición de ley a admisión a trámite en las Cortes Generales, porque temen que el PSOE les ponga trabas a todo y sea un fracaso. Bueno, pues aquí tenemos el convenio que firmaron la coalición PSOE-Sumar
para el gobierno actual, y dicen que en esta legislatura impulsaremos una ley de bebés robados que garantice verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y familias, permitiendo el acceso a los archivos, documentos públicos y privados, garantizando que todas las víctimas reciban reparación integral. Esto está firmado por los dos grupos que forman el gobierno actual. Y las perspectivas, nos han dicho, nos han dejado muy desanimados. Y viene ya de Como no dependa, solamente depende del Partido Socialista, porque los grupos políticos, restos, no van a presionar lo suficiente, están en otras, lo tenemos mal. Y no nos sirve a las víctimas que nos den una palmadita, que nos apoyan, que nos comprenden, que van a hacer todo lo que sea por nosotros. Otra cosa que pedimos a todas las instituciones públicas, que se incluya el robo de bebés en el relato, en todos los relatos y en todos los discursos y argumentarios memorialistas, que se hable también los bebés robados, porque de lo que no se hable no se conoce y no se sabe. Necesitamos que se incluya en todo. Nosotros como colectivo vamos a donde nos llamen a dar difusión. Estamos participando también con la SEIM en dar charlas por institutos. Estas son de las cosas que quedan por hacer. Otra cosa que quedan por hacer es acabar con las exhumaciones en el cementerio de Alicante. El cambio de gobierno actual ha paralizado todas las exhumaciones. Solamente se ha finalizado con la última que había, que ya le había dado la consejería anterior, a través de Rosa Pérez Garijo, se había dado la subvención para hacer la última. Se empezó en septiembre y finalizó a mediados de febrero. Sí. En esta fosa común, ya desde que empezaron las exhumaciones de represalias del franquismo al cementerio de Alicante, nuestra asociación se interesó por todo esto, y en esta última fosa, además de los represaliados del franquismo que salieron al final de la fosa, son fosas en el cementerio de Alicante, hay una parcela, la número 12, que tiene más de 250 fosas comunes. Cada fosa parece medio campo de fútbol, medio estadio de fútbol. Cada fosa común tiene unos 2,5 metros de larga, por unos 2 metros de ancha y por 3, 4 o 5 metros de profundidad. Entonces, en la parte del fondo es donde están enterrados los represaliados del franquismo, las víctimas civiles del bombardeo del mercado central de Alicante, pobres de solemnidad, abortos, fetos, amputaciones, etcétera, etcétera. Pues en esa parcela, en los años 2010-2011, que a quien quiera luego le puedo dar algún tríptico de estos que lo explica, se hicieron 3 exhumaciones buscando bebés robados. Fueron las 3 denuncias que se admitieron en Alicante en esa época cuando pasó todo este boom. Las 3 exhumaciones, en una de ellas se demostró que la caja estaba vacía, que no había bebé. En la otra se demostró que se encontró en la impronta donde había estado enterrada la caja el sudario con la pulserita que le ponen al bebé en el hospital, y al abrir el sudario se encontraron con la amputación de un brazo de un adulto. Y en la otra se encontraron a los restos del bebé que había enterrado la familia, que era supuestamente la gemela de nuestra compañera Gema. Y estos son nacimientos del año 82, lo digo por lo del reconocimiento de la Ley de Memoria Democrática hasta el año 78. La madre tuvo velando en su casa a ese bebé muerto y a la bebé viva durante toda la noche, y los vistió con 2 vestidos que le había hecho durante el embarazo para las 2 niñas que venían, las 2 gemelas, y cuando abrieron la fosa se encontraron los restos inequívocos, porque estaban los restos del vestido que había puesto la madre con los restos óseos. Se hicieron las pruebas de ADN y se demostró que no pertenecían a la familia. Se confirmó que le habían cambiado un bebé sano por uno moribundo. Esas 3 fosas. Y buscando represalios del franquismo en este mismo cementerio, en esta parcela, en una de las fosas se encontró los restos de un ataúd que en su interior tenía restos de ladrillo simulando el peso del bebé. Entonces tenemos 4 casos demostrados en nuestro cementerio de que es verdad que se robaron esos bebés y falsificaron los documentos. Por lo tanto, hay una falsedad documental, que es uno de los términos y objeciones que pone, lo siento, pero tengo que acabar esto, voy a acabar lo antes posible. El PSOE no lo reconoce, y los problemas que estamos teniendo con la proposición de ley nuestra es el tema de la tutela judicial y de reconocimiento de crímenes de lesa humanidad. Nosotros estamos intentando negociar con ellos que por lo menos se reconozcan como delitos imprescriptibles, que es un término que se ha hecho en Argentina y así ahora está funcionando y funciona bien. Todavía tenemos esperanza de que el PSOE rectifique y reconsidere todo esto, y necesitamos el apoyo de los demás grupos políticos para que en esta legislatura por fin consigamos tener nuestra ley. Hemos hecho un estudio porque sabíamos que de esos 4 casos en el cementerio de Alicante, en esa parcela, pero no sabíamos, ni preguntando al cementerio ni nada, qué es lo que había enterrado ahí, en esos 250 fosas comunes. Nos ha llevado 2 años mirando los libros del cementerio, y desde el año 1951 hasta 1990 hemos contabilizado en esas parcelas de las fosas comunes 8.072 enterramientos de fetos y bebés. De Alicante y provincia.
Y esa investigación nos da muchas preguntas y mucha falta de respuestas. Si ya tenemos 4 casos que son mentiras, el alarma que tenemos en nuestra asociación es saber cuántos son. 40, 400, 4000, queremos saberlo. Y es una de las cosas que le queda que hacer a las administraciones públicas, es acabar de sumar todas esas parcelas, y aquellas familiares que tengan restos de bebés que se les den y que cierren su duelo y que si se les acabe la pena y la duda de saber si su bebé se fue robado o no, ya que no lo aparezcan los huesos, que se puedan hacer la prueba de ADN y que se difunda por todos los medios de que hay personas vivas por ahí que no conocen sus orígenes biológicos. Sí. Bueno, es la última intervención, ¿no? Sí. Bueno, pues voy a ser breve, que ya me escucháis bastante. Bueno, por alusiones, yo comparto prácticamente todo lo que se ha dicho en la mesa. Con el tema de la proposición de ley de bebés robados, que yo mismo la firmé, ¿no?, y la impulsamos, pensamos que debemos de conseguir que salga adelante la ley, que es lo importante. La última reunión que tuvimos con Soledad, bueno, con la dirección, con la gente que estábamos negociando, es que, creo que se puede decir, porque estamos en confianza, sí. Antes le he dicho a Tomás que si no lo recorte. Yo lo sé. Sí. Estamos negociando con el PSOE, por nuestra parte, como parte del gobierno, y también la propia Asociación de Bebés Robados está presionando para que el PSOE acepte un texto que también pueda ser, en fin, complaciente, ¿no?, con las reivindicaciones de la entidad, y se pueda presentar de forma unitaria y aprobar. Esa es la línea y el compromiso que nos ha dado el Ministerio y en este caso el Grupo Parlamentario Socialista, que en las próximas semanas se va a poder cerrar un acuerdo para que se presente una ley que se apruebe, ¿vale?, en esta línea, y yo entiendo la frustración de las entidades, que es muy grande. Y la otra cuestión que se ha comentado, el tema de la ley de amnistía. Bueno, ese tema, los veteranos del partido sabrán que en nuestro partido, bueno, en este caso el Partido Comunista de España, es objeto congresual de pelea histórica entre qué hacer con la ley de amnistía, ¿no? Porque la ley de amnistía, y sé que lo sabéis, supuso mucha sangre, supuso mucha lucha. Entonces, para una parte del PC y para una parte de nuestra gente histórica, fue una victoria política muy grande, ¿no? Entonces, hay que ver cómo compatibilizar. Yo entiendo, y por eso apoyamos dentro de la ley, y se nos tomaron las enmiendas, que se debe acabar la impunidad, pero viendo cómo no, de alguna forma, desmontar la ley de amnistía, que fue una victoria política, bueno, no del partido, de la gente en la calle luchando. De la gente luchando, correcto, pidiendo correcto, amnistía, correcto. Hubo muertos y muertos en las calles. Correcto. O sea, no fue una victoria del Parlamento, ¿eh? Correcto. Fue una victoria de la calle, y por eso para mucha gente histórica nuestra, ¿no? Yo era el más crítico. Cuando yo estaba en la Juventud Comunista me enfadaba, ¿no?, con el tema de la transición, y recuerdo que varios veteranos un día me cogieron, me dijeron: ven aquí que te explicamos lo que pasó en estas calles de Madrid durante esos días, ¿no? Entonces, lo digo por el tema de Enrique, ¿no?, que bueno, que independientemente de esto, yo lo que puedo decir es que la ley de memoria le debe mucho a Enrique y a Mauricio. Se lo han trabajado. No invalida lo que yo decía a su valía. Sí, efectivamente. No, sí lo sé, y comparto lo que dices. Entonces, bueno, ¿qué queda por hacer? Pues lo que habéis comentado. Aprobar la ley de bebés robados, intentar atacar por donde se pueda la impunidad, hacer las disposiciones de la ley que en los próximos meses se van a hacer para que haya un catálogo de bienes de la memoria, tener imaginación. Yo hace poco fui y aún no había ido, tuvimos un acto en abril republicano en el Fondo de Monover. A mí me gustó mucho el concepto del espacio de la memoria, un espacio vivo, interactivo, que sirve para que vayan los coles. Creo que es el ejemplo. Y ahí bueno, tienen que haber lugares por todo el estado, ¿no? Hace poco estuve en Aranda viendo un campo de concentración franquista que es un vacío, ¿no? Y están los vecinos ahora reunidos pensando qué hacer como espacio de la memoria. Les envié el otro día el tema del fondo. Creo que hay que tener imaginación y ir a la batalla. Ir a la batalla en todos los aspectos. Yo no soy pesimista. Lo que has comentado de que los colegios, la gente joven también apoya la memoria, es fundamental. Hace unos días yo iba a un concierto de mis amigos de La Raíz y habían 20.000 chavales cantando No pasarán, y por lo tanto a veces las redes sociales nos hacen ver la realidad más oscura de lo que es. Es oscura, ojo, y hay que pelear mucho en las escuelas, en los colegios, en los medios de comunicación, en la propia cultura, en el propio cine. Hace unos días a mí me impactó mucho. Yo soy hijo de, bueno, mi madre luchadora antidictadura en Argentina y mi abuelo exiliado de la dictadura de Paraguay, una dictadura terrible. Y ahora hay una serie en Netflix que se ha estrenado, que es El Eternauta, con Darín. Y es la historia de Osterheld, que Osterheld fue un camarada que pasó la clandestinidad
y que no solo lo desaparecieron y lo torturaron mientras escribía El Eternauta al final de esta serie, sino que mataron a sus 4 hijas embarazadas, 2 de ellas, ¿no? La historia es de un nivel de dureza muy grande, ¿no? Yo me imagino a su compañera que se quedó viva, ¿no? Con las 4 hijas desaparecidas, con los bebés, buscando un nieto que apareció gracias a Madres de Plaza de Mayo. No, un nieto sí, el que estaba vivo, no los que estaban embarazados. Un nieto que estaba vivo en su momento, lo dieron a una familia y bueno, y esa mujer que quedó viva, ¿no? Cuando su marido, lo que habían desaparecido de sus hijos, encontró consuelo, ¿no? En las abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, y pudo, gracias a la lucha, encontrar un espacio, ¿no? Y ahora esta serie, que se está convirtiendo en el estreno más importante de la historia de las series en castellano, creo que es un buen homenaje, y tenemos que levantar la voz para decir que, bueno, que hay que seguir haciendo disputa a través del cine, a través de la música, a través de las calles. Tenemos que unir, y eso lo digo siempre, unir la batalla de la juventud, la batalla antifascista, y eso también me dijo Achoves. La gente joven, hay que unir a la gente joven con la memoria democrática, y es algo que a veces falla. A mí me duele, ¿no?, que veo gente muy joven que está muy a tope contra el fascismo, pero que luego nunca ha ido al cementerio de Paterna. Y también reivindicar, y con esto acabo con la cabeza bien alta, los logros, que faltan muchos. Yo estuve el día que fuimos con Rosa a la primera apertura de la fosa de Paterna, y esos días, ¿no?, que marcan, 113, esos días que marcan la historia de nuestro país, pues se deben de reivindicar para que pueda volver un gobierno con más fuerza que el País Valencià, no los criminales que tenemos ahora mismo, con la máxima dignidad posible. Así que gracias por vuestro ejemplo y aprendiendo como siempre de vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias a toda la mesa, creo que han sido aportaciones muy valiosas. Son ahora, creo que, vale, si son menos cuarto, ¿vale? O sea que tenemos unos 15-20 minutos para hacer preguntas. Ahí hay una. Si os parece, para ir controlando un poco las preguntas, voy a ver cuántas hay. Levantad la mano quien quiera preguntar. 1, 2, 3, 4. Vale, 4. Pues pido brevedad en las preguntas y brevedad en las respuestas, ¿vale? Empezamos por aquí y vamos hacia allá. ¿Micro o no? Sin micro. Dirigirlas a quien queráis que os responda y así abreviamos. Exacto. Adelante, compañero. Sí, hola, buenas. Yo quería, es que realmente no sé con quién dirigirla, Bueno, pero lánzala. tiene mucho que ver con todas las intervenciones que se han hecho, que por cierto agradezco mucho vuestras intervenciones y vuestras aportaciones, porque obviamente abren la mente. A mí una de las cosas que más me preocupa y converso habitualmente con mi madre es precisamente lo último que ha comentado Nahuel y que también se ha comentado de alguna manera u otra en las otras intervenciones, y es la conexión o la falta de conexión que existe entre las generaciones más jóvenes y este tema que estamos tocando aquí, ¿no? Tenemos, yo creo que un grave problema, y es que tenemos unas instituciones que en mayor o en menor medida están legislando en la dirección que pues siempre nuestros mayores, la generación de mi madre, generación que ha luchado por la memoria democrática, había deseado, y una juventud que yo creo que no es que no quiera, es que no sabe cómo apreciar esos avances, porque no entiende cómo les afectan. Entonces, claro, es una de las grandes preguntas que yo me hago cuando hablo en la universidad, ¿no? Hablas con los jóvenes o vas a las charlas, como estaba comentando el compañero, vas a las charlas en los colegios y no entienden por qué les hablas de eso, por qué es importante. Entonces mi pregunta, con la que me gustaría salir, gracias a vuestras reflexiones también, es cómo podemos explicarle a los jóvenes que eso les afecta. Pongo una idea encima de la mesa y me callo, y es, muchas veces al joven le dicen, pero ¿por qué estás preocupado por las fosas? ¿Por qué estás preocupado por la guerra civil? Y puede haber 1000 razones para estar preocupado por eso, pero yo creo que a un joven, a una persona joven que no ha vivido esto... Tenemos un poco, que si no... Vale, perdón. Le puedes preguntar, le puedes decir, ¿de qué lado cayó tu familia? ¿No? ¿Cómo te ha afectado esto? ¿Has estado en desigualdad o no en la vida? ¿Has tenido las facilidades que han tenido otros? Entonces esa es una de las cuestiones, pero ojalá puedan salir más para ayudarme a construir una respuesta.
Vale, moltes gràcies, Fernando. Vamos a hacer todas las preguntas juntas, ¿vale? Si os parece, para intentar reducir un poco el tiempo. O sea, que la siguiente compañera que quería preguntar, que pregunte ya, ¿vale? Preguntar, más que preguntar, es dar algunas ideas de cosas que... Pero con brevedad, compañera, por favor, que vamos justos. Vale, pero a mí me pone muy nerviosa eso que no haya unos minutos para poder dar opinión, pero bueno, no lo pido. Vale, en primer lugar, Alcina, dos cuestiones. Está muy bien toda la cuestión que ha planteado, porque sí que hubo algo de poquito, y a pesar de que se pactó el silencio por la izquierda, eso fue muy fuerte, pero bueno, hubo cosas. Y sí que yo mencionaría el Tribunal Internacional contra los Crímenes del Franquismo, que no recuerdo la fecha, Ángel, que éramos compañeros, a lo mejor lo sabe, que fue muy importante, porque enseguida que se constituyó, les detuvieron todo el tribunal. Y es para destacar para la historia de que tuvo su papel. Luego de Caratina, también lo de... Sí, que me gustaría que aclarara un poco, o no lo he entendido bien, sobre las querellas. La importancia que puedan tener, porque si en vez de 100 digo que muchas querellas hubiese ya 10.000 en la mesa, seguro que a lo mejor muchas cosas cambiarían, tanto de aplicación de la ley como del reglamento. Y solamente mencionar algunas actividades de los compañeros que estamos aquí de Izquierda Unida, que estamos en Acción Ciudadana, contra los crímenes del franquismo y apoyo a la querella argentina, que hay unas cuestiones muy chulas que a veces pues, no son conocidas. Y que en Izquierda Unida creo que en los pueblos y institutos, aparte del trabajo que está haciendo, se podía llevar, como es el trabajo que se ha hecho de unidades didácticas del trabajo esclavo de Benajever, que está teniendo mucho éxito para que conozcáis, y si luego después queréis en algún pueblo, pues aquí las compañeras nos ponemos en contacto. Y igual las excursiones que se está haciendo para ver el pantano, que además con las explicaciones de a nivel de profesores de historia y tal, es muy interesante para ir nosotros y para llevar gente sobre todo. Luego después mencionar un poco lo de Argentina, que sabéis que hay 1000 kilómetros, se han llevado muchas querellas aquí en Argentina, y sí que ahí teníamos que presionar para que el gobierno acceda a las peticiones que le están haciendo de los juzgados de Argentina. Es una vergüenza que no accedan a lo que le están pidiendo para poder juzgar a Martín Villa, aquí o allá, que está imputado. Y bueno, no me quiero... Bueno, por último, lo de la ley de amnistía, decía André Noel, sería importante, André. Sí que es verdad que sirvió para sacar presos y presas de la cárcel, que en un momento se pactó, pero claro, se pactó de que los criminales, punto y raya, no tuviesen ninguna responsabilidad. Entonces todo eso habría que anularlo, porque no nos sirve. Igual que cuestiones del Código Penal. Para avanzar habría que anular. Y yo creo que se está avanzando bastante, lo que pasa que es verdad, nosotros el miércoles hicimos en Gandía... Compañera, por favor, tienes que ir terminando. Del Valle, y la verdad que es una pena que a veces ni los propios de Izquierda Unida vamos a los sitios, o sea y había gente que sin ser de Izquierda Unida llevan a su abuela, a su tío, a sus amigas, o sea, no sé, que hay que hacer mucho más participación para llevar gente a todo lo que hagamos de la memoria y más unidad y coordinación en todo lo que se está moviendo. Y ya está. Vale, quedan una cosa. Son y 51, a las 2 voy a cortar porque vamos con los tiempos justos, por tanto quedan 2 preguntas y las respuestas. Pido brevedad porque si no se va a quedar a medias el debate, claro. Vale, y mejor no cortar a los ponentes. Entonces, las otras 2 preguntas que habían, si... Vale, por la compañera, por favor. Yo quería preguntarle a Paco Larcón, si muy breve. Tengo la sospecha de que incluso en plena democracia, o bastante ya avanzada democracia, hubo bebés robados. ¿Esto es cierto o no? Absolutamente, sí. Pues ya está contestada. Mira, vale, y la última... Luego charlamos si quieres. Ahí está Mati. Vale, pues Antonio, vale, la compañera. Res, no sé ni el trobaré mai, ni sabré mai res d'ell, perquè tot el que diuen en els papers és mentida. El meu és robat, però no ha existit. ¿Vale? Que vaig anar a Teruel, on no vaig dir res, i allí no existia res. Ni un aborto, ni un parto prematuro, ni un bebè, ni un res. Meu no ha existit. Me vaig fer les proves d'ADN, m'ho vaig fer tot. Ho vaig enviar a les associacions de SOS de robados a tots els puestos para que se pudieran clavar per si esa persona sap que existit sa mare. Però si no ho sap, pues jo no vaig a trobar-lo mai. Però era això sol el que volia dir. José Antonio, en 20 segons. No, quería poner en valor
la importancia de que cuando el Tribunal Constitucional resuelva sobre la ley de la ley de discordia, volverá a ponerse en vigor la ley de memoria democrática. Automáticamente queda en vigor de nuevo. Lo digo porque la ley de memoria democrática valenciana sí especifica mucho más que la estatal el tema educativo. Educativo y de deberes. Como aquí se ha puesto muy en valor el tema educativo, creo que es una batalla que desde la izquierda se tiene que dar para que se desarrolle las programaciones sobre memoria histórica y la recuperación del Instituto de Memoria Democrática, que está en un limbo en estos momentos. Yo quería contestar sobre ¿Va la izquierda a la derecha, si os parece? Bueno. Minuto de oro. Sí, minuto de oro. Va. Bueno, sí, efectivamente. Hasta los años 90, y incluso un poquito más, hay testimonios de desapariciones forzadas de bebés. Los años 90. En nuestro caso, de las tres exhumaciones que se han hecho en Alicante, una es de un bebé nacido en el año 81 en el Hospital Público de Alicante, y otro de un bebé nacido en el año 82 en una clínica privada, la clínica Vista Hermosa de Alicante. Y tenemos más casos, pero esos tres son exhumados. Y efectivamente, el problema que tenemos las madres en buscar a nuestros descendientes es que somos víctimas de una trama criminal de lesa humanidad, pero no eran tontos. No han dejado ninguna prueba ni ningún rastro. No hay ninguna posibilidad de encontrar a nadie que diga, si yo te quité el bebé, soy a tal familia. Eso tenemos que hacernos idea de que no existe. De ahí la importancia de la implicación del Estado y todas las instituciones públicas en estos temas. Son ellos los que tienen que hacer público que esto pasó, que sea creíble, y que la gente se entere, y que todas aquellas personas que tengan sospechas de que puedan ser adoptados puedan tener la oportunidad de donar su muestra de ADN públicamente y gratuitamente. Y esto es un requerimiento y un llamamiento se hace a toda la sociedad. Nosotros podemos ir a dar charlas donde queráis, pero son las instituciones públicas las que tienen que hacer esta labor. Yo voy a responder sobre la cuestión de la juventud que se ha planteado, que es un tema que siempre lo doy muchas vueltas. Muy brevemente. Bueno, aquí creo que hay 4 o 5 jóvenes el porcentaje, y sobre todo si se comparado a la primera de la mañana, no llegaría ni al 4% la presencia de la juventud, porque a partir del 35 Nahuel ya no se joven. Entonces, bueno, bien, pero lo que iba. Es que no es el problema de la memoria y la juventud, cuidado, porque ya dice cuando vamos y hablamos responden. El problema es las políticas de izquierda, las políticas progresistas, las políticas de derechos humanos. Llevamos 40 y tantos años de una democracia con todas sus limitaciones, pero un régimen democrático, y la juventud asocia a la izquierda con el poder. Y eso es así, y para ello ser contestatario, es decir, viva Franco, cantar cara al sol y ponerse la banderita de Vox. Y cuando les explican lo que es Vox, lo que fue Franco, el otro día, ahí me decían, era en el Club del Moro, en Sagunto, era el salón lleno de gente joven, y al final me preguntaban si era verdad lo que estaba contando. Dice, usted lo dice y tal y cual, pero es verdad. O sea, claro, el problema es un problema de gran desinformación. De ahí la importancia enorme y paso de la educación, pero es un tema muy grave y muy complicado, porque la LOE lo dice, la Ley de Memoria Democrática lo dice, pero no hay voluntad política de llevar los derechos humanos, la memoria y la libertad, o sea, educar a la juventud en valores. Es que aquí en España la educación se cree que es un volumen de conocimientos, y eso es una parte de la educación. Hay que educar en valores. Para las oposiciones. Yo creo que menos de un minuto. A modo de resumen, yo creo que la clave está en trasladar la defensa de los derechos humanos al debate político. Y eso nos da unas posibilidades en las que no hay rincón donde no podamos meter esa defensa. En la educación, en los bebés robados, absolutamente en todo. Y yo creo que esa es la clave para todos. Y solo una aclaración. Yo no he contrapuesto nada. Digo que contra la impunidad, además de querellas, hay otras muchas posibilidades que hay que explotar para no darle a la gente, meter a la gente en un callejón sin salida. O sea, hay muchas otras. Sí, además hay muchas otras. Hagámoslas todas y en la medida de lo posible simultáneamente. Y no nos tiremos los trastos a la cabeza diciendo la mía es mejor. Valen todas. Todas. Y un poco de homogeneidad en eso no nos vendría mal,
dejemos de dejarlos. La izquierda tenemos un defecto en eso que es brutal, brutal, brutal. Y tenemos ahora una ofensiva que a por ellos, de verdad, que es que si no, volvemos atrás mucho, ¿eh? Y yo no estoy dispuesta, de verdad. Yo no estoy dispuesta. Bueno, muy breve. Sobre el tema de la transición, impunidad, bueno, yo considero que la memoria democrática tiene que tener una visión muy amplia. Es decir, Guillem Agulló es memoria democrática. Quiero decir, visión amplia. No el periodo del golpe de Estado, no. Visión amplia de lo que es memoria democrática. Con respecto a los jóvenes y cómo disputar, bueno, hay muchas cuestiones políticas complejas, ¿no? Pero yo creo que una fundamental es, necesitamos un proyecto político. Nuestro proyecto político es claro, pero es verdad que electoralmente, pues bueno, aquí hemos ido a Comunidad Podemos, ahora Podemos nos odia, Sumar parecía que iba a hacer una confluencia y ahora es un partido. Bueno, pues a ver si hay una forma más fácil de poder dirigir una estrategia política de concienciación cuando tengamos una herramienta, por lo menos en la parte electoral, no más clara. Pero en lo que se significa la lucha y la batalla cultural, yo creo que hay que unir luchas. Lo he dicho antes, Tina, los derechos humanos son muy fáciles de ver. La cuestión de la humanidad, quiero decir, una víctima de la Dana, el sufrimiento de una víctima de la Dana frente a la impunidad es parecido al sufrimiento de una persona, ¿no? que le robaron su bebé, ¿no? Entonces, esa empatía por los derechos humanos es la que tiene que conectar las luchas, y eso es fundamental, que conectemos las luchas. Y en el País Valencià, y con esto acabo, tenemos algo precioso, que son los movimientos sociales. Y aquí lo hemos hablado, lo hablamos en la Escuela de Joves, que cuando en la Dana los fascistas intentaron instrumentalizarlo, los movimientos sociales rápidamente movilizaron, marcaron el camino. Por eso también, aquellos partidos, y lanzo aquí también una daga, ¿no? Aquellos partidos que piensen que pueden, y eso lo dice Rosa de vez en cuando también, que piensen que pueden monopolizar ellos solos toda la lucha social del País Valencià, se equivocan. Porque quienes conocen nuestra tierra saben que aquí hay muchos actores políticos, que tenemos que unirnos, que tenemos que ir juntos, que tenemos que reivindicar de forma unitaria, pero quien marca el camino y quien lo debe marcar son los movimientos sociales. Y ahí es donde tenemos que conectar para que en una escuela, en un cole, un profesor sepa que si vienen los fascistas, pues van a perseguir al migrante primero, luego van a perseguir a la persona LGTBI, luego van a perseguir a la mujer y al final no van a perseguir a todos los de la clase, de una clase de un instituto trabajador, ¿no? Por lo tanto, con la cabeza alta, pero por la unidad y sobre todo con las víctimas, con las familias, con los movimientos sociales, de forma unitaria a marcar el camino. Yo creo que es fundamental. Sí, muy bien.